La Casa de los Shadows, un lugar misterioso donde todos los miembros de la familia son sombras sin rostro, por lo cual no tienen expresiones y deben esperar a cierta edad para poder adquirir una muñeca que sirve como su rostro, como su sombra. Aunque esta casa y esta familia, controlada por el abuelo, que es el líder de este lugar, guardan muchos misterios que no quieren que la población sepa. Y es así como damos lugar a Shadows House en 9 minutos más o menos. Para esta historia conocemos a Kate, una sombra joven a quien recientemente le asignaron su muñeca viviente, la cual se encargaría de ser su rostro, cuidarla y limpiar todo el hollín que generaba Kate, porque las sombras acaban generando hollín cuando expulsan emociones negativas. Entonces las muñecas debían limpiar todo este hollín para que no se acumulara. Así poco a poco van relacionándose más hasta acercarse hasta el punto en que Kate le acaba nombrando Emilico. Aunque además de ella existían muchas más muñecas vivientes en esta casa, conociendo a la mayoría de las muñecas de los niños Emilico cuando le tocó formar parte de la limpieza general del salón, formando equipo con 3 muñecas más: Lu, una muñeca muy callada; Mia, una muñeca un poco más extrovertida; y Rosemary, una muñeca muy extrovertida que era la líder de su grupo. Juntos le enseñan a Emilico más o menos cómo están las cosas en la Casa de los Shadows. Pero bueno, luego de una canción así bien bonita para limpiar todos juntos, Emilico vuelve junto con Kate, ocurriendo un infortunio que acabó molestando a Kate, haciendo que expulsara una gran cantidad de hollín, el cual acabó generando cristales en el techo de la habitación. Pero como Emilico estropeó el muñeco favorito de Kate, aprovechó el poco tiempo libre para arreglarlo, rellenándolo del hollín que había expulsado Kate. También aprovechó y se hizo uno a ella, por el cual cayó por la ventana al resbalársele. Y si te preguntas si esto es relevante, pues sí, en cierto punto es relevante, pero espera un poco más, mi pequeño otaku. El punto es que tras caer de la habitación se encontraron con Mia y su sombra, la cual se burló de Kate debido a que Emilico no representaba totalmente las emociones de Kate, al contrario de lo que hacía Mia con ella, además de mencionar al abuelo, es decir, al líder de la casa. Sin embargo, luego de ese encuentro, Kate felicita a Emilico por tratar de proteger algo que le importaba, aunque le dice que igual vea por su propio bien y no sea tan impulsiva. Pero todo lo que había ocurrido ese día había acabado inquietando mucho a Emilico, aunque por normas de la casa las muñecas no debían pensar trivialidades, así que decide plasmar esos pensamientos triviales en un diario para no pensar en ellos. No obstante, no podía quitarse de la cabeza que era la Casa de los Shadows y quién era realmente el abuelo. Al siguiente día, Emilico le tocaba lecciones con su clase, entonces comienzan un recorrido donde Rosemary les comienza a explicar que la Casa de los Shadows se dividía en alas y plantas, estando ellos en el ala de los niños y el abuelo, el creador de las muñecas, en el ala del abuelo o de los adultos. Aunque en cierto punto del recorrido, cuando Emilico pregunta por el abuelo, Rosemary la detiene y le dice que las muñecas tienen prohibido mencionarlo, ya que al ser el creador de las muñecas y el jefe de todos los Shadows, se vería mancillado su nombre si ellas lo mencionaran, aunque en ese momento suena la campana de emergencia que anunciaba de la aparición de un fantasma, el cual básicamente es la acumulación de cenizas que forman una aparición gigante, y las cenizas son la acumulación de hollín que acaban cobrando vida. Así que cuando estas llegan ya estaba el fantasma presente, así como todos los grupos de limpieza dirigidos por Barbie, la portadora de la estrella, que son como los supervisores de los niños. Así que entre todos se acaban encargando del fantasma, aunque una ceniza se acabó metiendo en la boca de Rose, lo cual provocó que sufriera de lo que llaman la enfermedad del hollín, que los afecta cerebralmente haciendo que pierdan cierta noción de ellos mismos. Pero tras concluir ese incidente, al siguiente día les tocó un día de baño a todas las muñecas, donde al final aparece Rose explicando que ya estaba mucho mejor, aunque la cura de la enfermedad del hollín es tomar demasiada agua para eliminar todo el hollín de su cuerpo, explicándole a Emilico más o menos todo lo que ocurrió a Kate. Aunque dejando de lado el tema del fantasma, le pregunta a Emilico por qué había movido su muñeco, explicándole a Emilico que su muñeco a igual se había movido, lo cual alteró a Kate, que creía que solamente eran excusas, pero en ese momento salta el muñeco de Emilico, concluyendo que Kate fue la causante tras intentarlo a conciencia, deduciendo que era capaz de controlar su propio hollín, ya que de eso los había rellenado Emilico cuando los creó, creando anotaciones de todo lo ocurrido en su diario cuando es llamada por Kate, la cual ya era capaz de controlar un poco más el hollín, aunque le pide que no se lo cuente a nadie, ya que debía haber una razón por la cual no había registro de nada de eso, aunque era momento para empezar a prepararse para el debut que hacen todas las sombras que acaban de recibir su rostro. Solo que Emilico no contaba con que Barbie comenzara a buscar culpables para el incidente del fantasma, culpando principalmente a una muñeca que en cierto modo parecía algo torpe, cosa que molestó a Emilico, que la defendió, y cuando Barbie iba a darle sus chingadazos, otro muñeco con mala vista lo acaba impidiendo, así que Barbie decide asignar a Emilico, al ciego y a la sumisa a patrullar en la noche buscando de dónde surgió el fantasma, así que no pudo asistir a ninguna de las sesiones de estudio con Kate, ya que se la pasó patrullando junto a
los nuevos amigos, Shawn y Room, y gracias a que Room se acabó perdiendo, lograron llegar al fondo del asunto del caso del fantasma. Pero al no poder combatir información Kate con Emilico, esta comenzó a preocuparse, ya que de seguir así no serían capaces de pasar el debut, llegando así el día tan esperado para las sombras jóvenes, presentándose al salón del debut, el cual era presentado por Edward. En ese pequeño evento para las sombras jóvenes se medía su desempeño de cada una, el cual decidía si la sombra y su rostro eran capaces de ser útiles para la casa de los Shadow o simplemente eran desechables. Aquí vemos rápidamente cómo Room pierde puntos debido a que no tenía nada de comunicación con su sombra, aunque gracias a Emilico tuvo un poco más de confianza, pero eso acabó provocando que Kate perdiera puntos en su valoración, comenzando a molestar a Kate que por la actitud amigable de Emilico fuera a reprobar el debut. Sin embargo, cuando Edward comenzó a tocar el piano y las demás comenzaron a bailar, Kate se dio cuenta de que no había valorado a Emilico como una persona independiente de cierto modo, solo como una herramienta, aún pese a que ella le había dicho que tuviera personalidad propia. Así que enseñándole su control sobre el hollín, la guió sobre la pista de baile, aunque acabando la música, Edward se lleva a las sombras al jardín, dejando a las muñecas en el vestíbulo, aunque antes de irse les dijo que comieran los dulces, así que mientras todos pensaban qué hacer, Emilico le hizo caso y comenzó a comer, descubriendo gracias a ello que dentro de cada dulce había piezas que se complementaban, utilizándolas como llave, saliendo al jardín donde Edward les explica que todo el jardín era un laberinto y cada sombra había sido escondida en alguna parte del mismo, por lo cual el trabajo de las muñecas era encontrar a su amo y salir del laberinto antes de que acabara el límite de 2 horas, y como única ayuda les dejó escoger alguna herramienta como apoyo, así que ya con sus herramientas todos se adentran en el laberinto en busca de sus amos, aunque John, el amo de Shawn, que igual había desarrollado poder con el hollín, explotó la caja donde estaba encerrado, llegando a donde estaba Kate, la cual le dijo que igual podía usar el hollín. Sin embargo, le dice que lo más seguro es que la prueba consistía en que las muñecas debían encontrarlos y rescatarlos, así que John decide regresar a ver si se encontraba con Shawn, mientras que Emilico se reunió con Room llegando a lo alto de una colina donde pudieron divisar mejor todo el jardín, aunque por su parte las sombras adultas, las de la planta más alta del ala del abuelo, observaban todo el debut, aunque volviendo con Emilico deciden ir a investigar hacia alguno de los puntos del mapa, pasando por donde estaba Patrick, al cual Emilico le dejó una flor en lo que esperaba Ricky. Sin embargo, más adelante se acaban cruzando con Shawn, junto al cual avanzan hasta toparse con John, el cual les dice en qué dirección se encuentra Kate, así como acaban descubriendo un tanto por accidente que el mapa ocultaba varias cosas, desde la ubicación en código de cada sombra hasta los desniveles del terreno, separándose en ese punto ya que Shawn y John ya podían ir a la salida, y Emilico junto a Room seguirían en busca de sus respectivas sombras. Por su parte, Lou logró llegar con su respectiva sombra y de agradecimiento por tener a Ricky junto a ella, le acaba dando sus tijeras, siendo ellas las primeras en salir del laberinto. Por su parte, Ricky se encuentra con Shawn, el cual después de un incidente se da cuenta de que no es tan mamón como él lo creía, mientras que seguían avanzando Room y Emilico atravesando un pequeño laberinto que estaba repleto de cenizas, aunque consiguieron atravesarlo juntas, pero cuando se iban a separar, Room le expresa a Emilico que no creía ser capaz de funcionar como rostro, porque a diferencia de ella no pensaba siempre en servirle a su sombra, así como lo hacía Emilico con Kate, pero esta la acaba tranquilizando y la hace sentirse un poco más segura, consiguiendo llegar Room con su sombra, trabajando duro para sacarla de donde estaba. Por su parte, Emilico llega donde estaba Kate, la cual ya estaba en aprietos debido a que la jaula donde estaba encerrada estaba diseñada para que el hollín que expulsara a Kate rompiera las cadenas que la sujetaban, pero Emilico comienza a platicar con ella a modo de relajarla y ponerla al corriente de todo, aunque ya era momento de empezar a trabajar para sacarla, iniciando a romper los árboles para llegar a la rúa, pero en eso aparece Patrick, el cual como agradecimiento le dice a Ricky que le dé sus tijeras a Emilico, cosa que le ayudó mucho, pero al casi concluir la prueba, Kate expulsa más hollín, cosa que provocó que se rompiera la última cadena, pero Emilico preparó el carrito que llevaba para que cayeran seguras corriendo y sujetándola para que tampoco se hicieran daño, aunque al final se quedaron prácticamente sin tiempo, descansando un poco en un río, pero es ahí donde toman la brillante idea de usar el carrito como barco, y junto al poder de Kate pudieron llegar de forma magnífica a la casa, pasando de esa manera el debut, arruinando los planes de Edward, que desde el inicio estaba empeñado en hacer que Kate perdiera, aunque por otro lado Room lamentablemente no lo logró, pero al final pudo tener una pequeña plática con su amo antes de que se desvaneciera aquella sombra. Sin embargo, acabando el debut, los aspirantes que lograron pasarlo con éxito son convocados al ala del abuelo, donde son deleitados con café, una bebida que los acabó hipnotizando, haciendo que todas las muñecas vivientes se regocijaran cuando veían al abuelo, así como los hacía más leales a la casa de los Shadows y a todas sus normas. Dándose cuenta de esto Kate, al notar que Emilico comenzaba a actuar de manera muy diferente y sobre todo que no le importaba para nada lo que le hubiera pasado a Room, así que comienza a investigar dando con las notas de Emilico donde mencionó la enfermedad del hollín, atando todos los cabos y dándose cuenta de que controlaba
curaban a todos mediante el café, el cual muy seguramente estuviera hecho de hollín. Así que la comienza a curar hasta que consigue eliminar todo el hollín que muy seguramente se había acumulado en su interior. Así que una vez que se despierta Emilico ya sin hollín en su cuerpo, le dice que descubrió que ella no era una muñeca, sino era una humana, una niña humana que la familia Shadow había secuestrado, ya que en la familia de los Shadows secuestraban a niños de un pueblo cercano, controlándolos con café para poder utilizarlos como muñecas y así las sombras pudieran tomar forma humana. Porque todo esto así es un proceso, ya que una vez teniendo a los niños, las sombras, que son como una especie de hada del hollín, empiezan a aprender a ver a las muñecas durmiendo, adoptando forma humana. Posteriormente se les asigna a las muñecas para que puedan aprender a ser más humanas, adoptando personalidad y aspectos individuales, finalmente llegando a la última etapa donde la sombra se fusiona con el humano, apoderándose totalmente de su cuerpo, adoptando así un rostro, teniendo a un ser superior al humano. Pero esa misma noche que Emilico finalmente recuperó sus recuerdos, es raptada por Edward disfrazado, ya que estaba convencido de que Kate buscaba derrocar a la familia del Shadow, y sí era la verdad, pero bueno, al final Kate va en busca de John, el cual le cuenta la verdad y se da cuenta de que en efecto Shaun igual estaba actuando muy raro desde el debut, por lo cual acaba dando una madriza para bajarle los efectos del café, consiguiéndolo de hecho. Aunque por ciertas cosas acaban yendo John, Luis y Kate a la habitación de Patrick, donde les cuenta que habían raptado a Emilico, afirmando Luis que vio una muñeca velada con un bulto en su carrito y estaba más que segura que se trataba de Edward, así que entre todos comienzan a idear cómo podrían ir al ala del abuelo a rescatar a Emilico, utilizando un traje de muñeca velada para que pudiera ir Kate, la cual consiguió atravesar con éxito el vestíbulo y llegó a su destino, donde comenzó a ver todo lo que guardaban ahí, mientras que Edward se reunía con sus dos aliados a los que les encomendaba vigilar, ya que muy seguramente irían a rescatar a Emilico, y esa sería la prueba que usarían para declarar los traidores de la casa. Y aunque consiguió llegar Kate hasta Emilico, esto solamente fue una trampa de Edward, que la amarra junto a Emilico para que pudiera entregarlas a los adultos de la planta superior para que esto pudiera ser reconocido por ellos. Aunque cuando creían que todo estaba perdido, una sombra chiquita llega a ayudarlas, empleando un pequeño plan de escape para poder salir de ese lugar. Aunque de camino en su vida se encuentran con John, que había ido a ayudar a Kate, pero que en ese momento estaba siendo perseguido, pero con ayuda de la sombra chiquita consiguen llegar a la cima de la torre, donde son acorralados por Edward y sus amigos. Aunque gracias a una brillante idea pudieron salir de la situación, utilizando sus alas Kate y siendo impulsada por el poder de John, aunque al final fueron perseguidas por Edward, el cual usó un pajarote del cual se sujetó John para irse de ese lugar también. Aunque tras la persecución tras a Lou, que llamó a los portadores de la estrella, pudieron capturar a Edward para ser entregado a los adultos por ir de manera ilegal al ala de los niños. Y ya al final a Edward no lo castigaron, ya que el abuelo de una forma u otra quería ver de qué era capaz Edward. Todos los que ayudaron a Kate pudieron rezar a salvo sin ser regañados, aunque aún con muchos más misterios en la casa de los Shadows que respuestas, mientras que la familia de los Shadows seguía reclutando más y más niños para dar paso a nuevas muñecas, y la sombra chiquita que los ayudó, pues digamos que desde antes ya era una muy buena amiga de ellos.